Buenas tardes, estamos en otro martes más. ¿Cómo andan? Bueno, hoy no lo tenemos a Philip en compañía, pero ya está nuestro invitado acá en la mesa con nosotros. Es periodista, músico, de todo, historiador por ahí, de todo un poco ya fue en esta vida, creo que. El señor Bernardo Neri Farina con nosotros. Hola Rodrigo, feliz de estar contigo acá. Muchísimas gracias en esta por estar casa acá. Que parece que hay algunos correligionarios aurinegros míos. Sí, hay varios, están todos por acá. Sí. Muy feliz de estar contigo. En serio, muchísimas gracias, Neri, por hacerte tiempo a pesar de tener ensayos y estar a full con... Bueno, que digan un montón de cosas que yo hice, que hago. Yo soy una especie de superviviente. Alguna vez también Carlos Villagrán Marsal me preguntó cómo me defino yo y a mí no se me ocurrió otra cosa que decirle: yo soy una especie de changador cultural. ¡Qué bueno! Eso está genial. Como hago un montón de cosas que tienen que ver con la cultura, con la literatura, con la docencia, con la música, que me gusta mucho, y que ahora voy a volver con la música por un tiempito por lo menos. Me encanta. Para un concierto, que vamos a hablar de todo eso. Qué gusto, Neri, muchísimas gracias en serio por hacerte de tiempo igual. ¿Qué te iba a decir, Neri? Bueno, arrancando, tus comienzos. ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu familia para que vos llegues a ser periodista y lector ávido? Escuché que tenés una de las bibliotecas más grandes de Asunción también. O sea, ¿se leía mucho en tu casa? No, sí. Fíjate que una persona que me marcó mucho en mi niñez fue mi abuela paterna, doña María Victoria Monjes, a quien la gente le llamaba doña Tola, y que era una especie de gran matrona en el barrio San Antonio de Sajonia. Ah, mira. Y yo me acuerdo de mis tiempos, los tiempos en que yo comencé a sentirme, era todavía un barrio pobre, como eran todos los barrios de la periferia azucena, las calles de Arenales. Claro. El famoso antes era todo campo. Sí, todo, de pasto y arena. Y eran nuestros campos de fútbol sempiternos. Qué bueno. Ahí moríamos jugando al fútbol. Pero mi abuela tenía una peculiaridad también, dentro de su pobreza, que era una pobreza no tan pobre, porque nosotros éramos dentro de esa barriada de pobres, éramos como una especie de la clase media de la pobreza. Ah, mira que... Nuestra casa era también de pared de adobe y techo de paja, pero estaba muy bien hecha, tanto así que en las noches de tormenta todos los vecinos venían a refugiarse en casa. ¡Qué bueno! Y eso para mí era una fiesta, porque venían todos mis amiguitos y amanecíamos jugando. Claro. En medio de la tormenta. Bueno, entonces mi abuela tenía una pequeña biblioteca. Es que pronto comenzó a llamarme la atención, porque en casa papá era locutor, también era un hombre de cierta formación intelectual, y leía bastante y traía libros, traía revistas, y en mi casa nunca faltaron ni comida, ni libros, ni revistas, ni periódicos. Entonces viví en un mundo rodeado de papel que hablaba. Claro. Ese papel hablaba. Y mi abuela, con su biblioteca, sin decirme nada, me indujo prácticamente así en forma indirecta a tocar esos libros y a ver qué había en esos libros, y comencé a descubrir cosas en esos libros, y comencé a descubrir que en esos libros había sobre todo algo que a mí comenzaría a llenarme, que era la fantasía. Al leer, por ejemplo, las primeras novelas de Julio Verne, o una novela que a mí me marcó mucho, que fue Tarzán de los monos, de Edgar Rice Burroughs, que era una novela que tenía 300 páginas. Fue la primera novela que yo leí. Me acuerdo que tenía 8 o 9 años. Y entonces ya no paré a partir de ahí, porque abuela tenía todos aquellos clásicos: Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Émile Zola, y después los rusos.
Francisco. Gogol, toda esa camada de grandes de grandes escritores. Qué bueno. Y sobre todo estaba ahí el libro que después me iba a marcar para toda la vida, que lo descubrí a raíz de un profesor mío en el Colegio Monseñor Lasaña, porque mi abuela también era pobre, pero me envió a un colegio, que en ese momento era un colegio de clase media alta. Claro. Monseñor Lasaña, los salesianos. Tuvo un profesor de literatura, un español que se llamaba Félix de la Fuente, que un día entró a la clase, prendió su cigarrillo. En aquel tiempo los profesores fumaban, te hablo de 1967, y comenzó a contarnos una historia. Y nosotros éramos todos un pendejo acá, tan vago, partida, y quedamos así alelados por la historia que nos contaba y por la forma en que nos contaba la historia. Y habrá tardado 15, 20 minutos cuando digo, bueno, el protagonista de esta historia se llama Don Quijote de la Mancha. ¿Qué? Y entonces yo recordé que en casa, abuela, en la pequeña biblioteca de abuela, había un ejemplar de Don Quijote de la Mancha, con la cual nunca me atreví demasiado porque tenía un volumen así medio que asustaba. Claro, se veía un poco grande. Pero después me fui y comencé a internarme en las páginas de Don Quijote de la Mancha, y nunca más me abandonó Don Quijote de la Mancha. Creo que la habré leído como 30 veces Don Quijote de la Mancha. Bueno. Y bueno, eso me marcó un poquito. Y dentro de esa actividad de lector, que no era acompañada por mis amigos te eran tipo de barrio. Eso, justo te iba a consultar. ¿Cómo era de chico que a vos te guste? O sea, en pocas palabras, ser el... Porque yo me internaba, por ejemplo, me acuerdo bien, en la Semana Santa. Los miércoles ya se acababa toda la actividad y los perros se internaban a jugar a las cartas. Qué bueno. Y yo me internaba a leer. Y todo el mundo me decía, madre, anda aburrido, ¿qué está aburrido? Está leyendo, está aburrido. Y yo le decía, pues ustedes no son aburridos. ¿Qué es lo que a mí jugar las cartas? Pues mira, lo más aburrido que había. Claro. Nunca le encontré sentido jugar las cartas. Total. A mí leer era vivir una aventura, vivir vidas nuevas, vivir de prestado, viajar por el mundo, conocer geografía, historia, conocer personajes, personalidades. Entonces para mí era un mundo apasionante leer. Pero eso sí, dejaba los libros, yo dejaba la baraja y nos metíamos a jugar fútbol. Bien. Eso era el fútbol, era la pasión. Yo era bastante buen futbolista. Tanto es así que cuando estaba en el colegio todavía, nos fuimos una tarde que teníamos libre, nos fuimos a practicar en guaraní. Y me iba a quedar en guaraní. No te puedo. Me dijeron que bueno, que volviera a la siguiente clase, a la siguiente práctica, que era ya un indicio que... Claro. Pero me agarró papá. Y corría el año 68, creo. Guaraní ya era grande, había sido campeón en el 67. Claro. Y los pendejos todos estaban enloquecidos con Guaraní. Y me dijo, mira, papá creo ya era gerente del club cuando eso. Papá era Guaraní, fanático. Claro. Y me dijo, mira, pensalo bien, me dijo. Termina tu estudio tranquilo porque el fútbol no te va a dar nada. En aquel tiempo el fútbol no era profesional, no reditó. Sí. Entonces, qué locura. También me puse a pensar bien y dije, bueno, continué estudiando y no jugué al fútbol en Guaraní. ¿Pero cuántos años tenías ahí? 16 claro, años. Sí. Pero después jugué un tiempito en la reserva de Sport Colombia. Me desquité un poquito porque quería jugar al fútbol. Nosotros los fines de semana era fútbol, puro fútbol. Y tenemos varias canchas, en nuestro barrio tenemos varias canchas. Ajá. Se llamaba la Liga Maracanaí. Comenzamos en una canchita que estaba al costado de lo que fue el Cine San Antonio, que hoy es un supermercado que estaba detrás del Club San Antonio. Y después de ahí, como era la casa de don Juan Coronel, que era uno de los máximos accionistas de la Cóndor, sí, de los Mercedes. Y después él quiso usar su terreno ese y nos sacó de ahí. Claro. Y nos fuimos a otro terreno grande, que era un arenal enorme. Te hablo de los años 60, cuando era pobre todavía el barrio. Claro. Y conseguimos ponerle iluminación a esa cancha, una cosa inaudita. No, bueno, eso creo que solamente la cancha del estadio, la cancha del Cerro y la cancha libre tenían luz. Nosotros teníamos luz en nuestra Liga Maracanaí, que era un arenal. Tiempo después nos volvieron a echar porque ahí construyeron los monoblocks del barrio San Antonio. Mira. Y ahí están los bloques del barrio San Antonio, ahora que era otro barrio, ahí se construyó otro barrio dentro del barrio. Dentro del barrio, ¿verdad? Y después de ahí nos fuimos al terreno de Marconi.
Y ahí siguió la liga de fútbol sanantoniana ya. Ahí jugaron varios jugadores de gran calidad. Ahí jugaba Roberto Sino, que jugó en Cerro. Jugaba Villalba, Enrique Villalba, que fue campeón con América con Olimpia, campeón del Libertadores con Olimpia. No. Jugaba Alicio Solalinde. Gran 7. ¿Te imaginas? En nuestro equipo se llamaba Rosario, se llamaba nuestro equipo. Solalinde era más derecho. Cuando se jugaba todavía en River, todavía no se fue a Olimpia. Claro. Y yo era central. Gran 7. Y el win derecho era Roberto Sino, que después se fue a España. ¿Qué? Pocha. Jugó Tenían el equipo. Jugó en Celo, y el centro delantero era Enrique Villalba, campeón de la Libertadores de Olimpia. Y después nos echaron otra vez ahí, en esta canchita, porque ahí construyeron el Palacio de Justicia. Ahí estaba el Palacio de Justicia. Claro, sí. Entonces el barrio se fue cerrando a los futbolistas. Pero ese barrio, el barrio de San Antonio, dio muchos futbolistas, dio en serio. Todo Sajonia. ¿Y en qué momento, o sea, en esa época ya tu influencia musical, qué escuchabas en esa época? ¿O cómo era, tipo, de dónde empezaste a mamar su...? Me acuerdo en los años, comienzos de los años 60, habrá sido 64, 65. Cuando no había fútbol, cuando terminaba la temporada, había un programa en Radio Paraguay, se llamaba Los Bailables de la Española. La Española era una casa comercial. Mira. Y nos reuníamos ahí los pendejos del barrio a escuchar música. Había muy buena música de los años 60. Hasta que un día comenzó a sonar una música que a nosotros nos atravesó la cabeza y nos decimos, che. Y después sabríamos que eran los Beatles. Y los Beatles a mí me marcó para siempre. Inclusive en el 65, 66, mi abuela me mandó a estudiar inglés para que yo supiera qué decían los Beatles. Qué bueno. Y me fui a estudiar inglés en una sucursal del Centro Paraguayo, Centro Cultural Paraguayo Dominicano, que estaba sobre la calle Colón, a media cuadra de Cristo Rey. Había una sucursal del CCPA. Hasta ahora está el edificio, la casa de CCPA, sí. Y ahí tuve como compañeros a José Marín, que después fue de los Aftermaths. Claro. En tiempo también después Carlos Báez, que sería pues los Aftermaths. Eran todos pendejos. Claro. Y hacíamos presentaciones musicales, cantando en pequeñas representaciones, cantábamos música en inglés. Oh, Susana, don't you cry for me. I'm going to California with my washbowl of money. Ese tipo de cosas hacíamos. Claro. Entonces, y ahí ya los Beatles ya eran parte de mi vida. Ya era parte indisoluble de mi vida. La música de los Beatles fue para mí la apertura a un mundo nuevo. Conste que yo ya venía con el bagaje de Elvis Presley. Claro. Elvis Presley, a quien yo había conocido gracias a Bernardo Aranda. Bernardo Aranda, que el chico al que asesinaron el 1 de septiembre de 1959, que era locutor de Radio Comuneros, que era muy amigo de papá y que iba a casa constantemente porque como amigo de papá iba y llevaba sus discos te hablo del 58, 59. Claro. Los discos de Elvis que venían, después ya estaban ahí Bill Haley y sus cometas. Y otro tipo que a mí me gustaba mucho era Richie Valens, un mexicano que triunfó en Estados Unidos, que en La Bamba, hacía una versión rock de La Bamba, hasta que se murió en un accidente de aviación. Y yo venía con ese bagaje del rock and roll ya estaba en mí. Claro. Pero después con los Beatles eso se asentó, porque era otro tipo de música. Era ya una música un poquito más... Conste que los comienzos de los Beatles, si vos comparás con lo que fueron los Beatles después, era un comienzo de un rockabilly. Claro, era 4 o 5 notas. Pero después comenzaron a evolucionar ellos e hicieron una música que hasta ahora pervive. Es decir, todo lo que se hizo después de los Beatles, ellos ya lo hicieron. Todo, hasta meter los sonidos, los sintetizadores. Ellos grababan con 2 canales nomás. Pero todo lo que hicieron ellos es una monstruosidad. Hasta el rock pesado... y la construyeron ellos a través de un tema que se llamaba Helter Skelter, que es música hard rock puro. Y toda la música sinfónica, ni el rock sinfónico, ni digamos, ellos lo crearon todo. Entonces eso quedó en mí. Y después tu familia estaba todo bien. Eso es lo que me sorprende, así como te motivaba a tu familia otra vez a
O sea, Sí. ¿no? ¿Viste famoso? Podrían decir el famoso, ay, esta música de los jóvenes o algo, tipo. No, te cuento, a papá no le gustaba demasiado. Papá era muy tradicionalista, era de la época de los boleros. Claro. Entre papá y yo no había un bache generacional muy grande. Él apenas tenía 21 años cuando fue mi papá. Ah, mira. Pero él era el lado tradicionalista todavía, los boleros, los tangos y todo ese tipo de Claro. cosas. Y no era que le gustaba mucho el tema de los Beatles. Y bueno, después comencé a cantar en la iglesia. Nosotros en la iglesia de San Antonio hicimos la segunda misa rock después de El Cristo Rey. Qué loco. Que hablo en 68, 69, que era una forma de responder un poquito a la dictadura también. Cristo Rey comenzó con eso y después le seguimos nosotros. Yo me iba a escuchar a Cristo Rey y entonces, ahí tocamos con Mario Casartelli y otros qué músicos. gusto. Y teníamos el pelo largo y todos los pantalones acampanados. Qué genial. Y la clásica, la estética de los 60, 70, Sí. delgaditos, flaquitos y con pelo largo. Qué bueno. Y cuando eso la iglesia de San Antonio era una capilla, todavía no era la iglesia que es hoy, era una capilla pequeña. Y no tenía ni siquiera párroco, se iba un jesuita a hacer la misa, el padre Ramón Yuste. Y la gente comenzaba a venir y hacíamos música seglar, música popular hacíamos. No hacíamos música de la iglesia, rompimos ese esquema, rompimos todas las convencionalidades con eso. Qué bueno. Jesucristo, hacíamos Claro. Master y Lord de George Harrison. Después, la primera canción, la única canción que a mí me gustó de Julio Iglesias, que era Unos que nacen, otros morirán. Después Julio Iglesias en Ñembuaí comenzó a hacer con esta ganó el festival de Benidorm. Es una canción hermosísima. Y comenzamos a cantar ese tipo de música. Y comenzaba a venir, la gente comenzaba a venir. Y tanta gente venía que la mesa comenzó a hacerse afuera, en el patio. Qué bueno. Eso se llenaba. Hasta que un día me llama el padre Ramón Yuste, jesuita, y me dice, ¿sabe, Neri, que no vamos a continuar con la música? ¿Y por qué, país? Le dije, porque la gente viene por vosotros y no por la misa. Y ahí se acabó la aventura. Pero después hacíamos de vez en cuando también en las fiestas patronales y compañía. Y a raíz de eso, un día viene Mario Casartelli, que él estaba cantando con un grupo que se llamaba Los Bics en Luque. Los Bics. Y me dice, Mario, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a los Shadows, me dice, y en los Bics necesitan un cantante. ¿No te querés ir vos? Yo no tenía ninguna experiencia. Ya tenía la experiencia de la iglesia, cantaba en la iglesia. Claro. Y bueno, me fui. Y ahí comencé mi carrera profesional con los Bics de Luque. Qué bueno. Era una época muy linda. Ahí viene lo que se une con lo de mi papá. Me acuerdo que el primer año nuevo que pasamos con los Bics de Luque, tocamos en el Club Deportivo Luqueño. No te puedo Creo que creer. era 70-71. Pero ya estaban a full para estar tocando a fin de año. Tocamos 70-71 y tocamos en el Deportivo Luqueño. Y cuando termina toda la fiesta, viene el representante, Chiquitín Fernández se llamaba, nuestro manager, y me pasa mi plata, 5.000 guaraníes, que era una fortuna. Me dio vergüenza recibir tanta plata, 5.000 guaraníes. Claro. ¿Y yo qué hago con 5.000 guaraníes? Una cosa de loco, ¿verdad? Sí. Por unas noches de toque así. Qué Y bueno, gusto. creo que nos quedamos ahí un ratito, esperamos que hubiera un 30 que nos trajera a Asunción. Y yo ya estaba de novio con Pilar, que era mi esposa, mira. que ella era descendiente de luqueños, y se habían ido todas las fiestas de Luque, porque estaba ahí el noviecito. Y vine y le di a papá la plata. Me hizo, ¿esto te dieron? Sí. Y el tipo no podía creer también. Claro. Bueno, al día siguiente contrató a una peluquera que me cuidara el cabello. Qué bueno. Me hacía la toca, era la hermana de Neni Ruiz Díaz, el guitarrista. Qué Su hermana tenía una genial. peluquería y bueno, él le pagó para que me cada semana yo me iba y me hacía todo el pelo, ese tipo de cosas. Qué buena. Y después ya fui escalando a otros grupos, llegó la Fórmula Quinta con la que hicimos el programa El Espectacular en Canal 9, los martes, Canal 9 a las 7 de la tarde. Era un programa
concurrencia total, porque era el único canal. Claro. Pero sí, se paralizaba el país para escucharnos. Bueno, las locuras que hacíamos. Yo era muy tímido, porque cuando yo estaba en el escenario era un loco de atarla. Claro. Y después cuando volvía, cuando terminaba todo eso, decía, la gran pipeta, ¿qué hice yo? Claro. Pues toda la gente estaba fascinada con eso. Y Arturo Rubín era el animador. Y animaba a Arturo Rubín y su compañera era Edith Victoria, que murió hace pocos días. Poquito, sí. Era una belleza, todos estábamos enamorados de Edith Victoria. Unos ojos así, terrible era. Y bueno, el espectacular fue un gran show. Ahí estaba Rolando Percy, que había vuelto a Buenos Aires. Rolando fue uno de los pocos tipos que triunfó realmente en Buenos Aires. Total. Fue ídolo en Buenos Aires. Él vino por otras razones pero él era un triunfador, y competíamos con Rolando. Claro. Porque el tema era quién cerraba el programa. Porque el que cerraba el programa era. Entonces llegamos a una escuela. Creo que llegamos a un mosquete ahí en el patio. Pero después nos arreglamos, quedamos grandes amigos con Rolando. Y era un programa, cerraban ellos, otro programa cerrábamos nosotros. Claro. Y estamos también Marco Brizuela con Juan Casio Barreto, que era un pendejo cuando era su requinto. Y había varios grupos invitados, así que tocábamos. Bueno, estaban. Por ahí ya estaba lanzado con la música. Claro. Y de ahí, o sea, y al periodismo, o sea, ¿hasta qué edad estuviste? Yo hice música profesionalmente hasta 1982. Pasé por varios grupos. Hasta que llegó un tiempo en que me harté de todo, porque yo quería hacer otro tipo de música ya. No quería ser el eterno cantante de orquesta bailable. Claro. En que me estaba convirtiendo. Además ya comenzaba a invadir esta onda de lo que hoy llamamos cachaca, este tipo de cosas. Mira, ya en esa época empezó. Hasta en clubes como el Centenario y te pedían. Claro. Yo no quería saber eso. Y para mí ya era una tortura, y ya subía al escenario y comenzaba a mirar mi reloj para que terminaba esto. Yo no quería seguir más. Hasta que un día le dije a ¿Qué año arrancó la cachaca entonces, más o menos? Los años 80 ya. 80 ya. Sí. Claro, cuando eso había tenido una cachaca mucho más elaborada. Obvio. Por ejemplo, los Guaguancó, que era un grupo que a mí me fascinó, porque, bueno, yo detestaba todo ese tipo de música. Hasta que un día nos tocó tocar con los Guaguancó en Ipacaraí. Mira. Y ahí me presentaron al cantante Hernán Rojas, un tipo muy simpático, que era uno de los pocos colombianos, por el resto de Argentina. Y comenzamos a hablar ahí, y comenzamos a explicarme. Y comencé a entender la letra de la cumbia colombiana y del vallenato colombiano, letras que eran escritas por grandes poetas. Y a raíz de esas letras yo comencé a decir, porque esta es una música hermosa. Claro. Es una música que representaba el folclore, realmente el folclore. Y Hernán Rojas me explicó muchas cosas. Lastimosamente murió también ya. Sí. Pero, ya me voy para la fiesta, mujer. Y aquí llego. Sí. Pues tenía un mensaje. Era la piragua. Y tenía un mensaje detrás. Eran letras, eran poemas. Eso, no eran las letras de esas tocadas y todo tipo que se hacen ahora. Sí. Y bueno, ahí comencé a amar ese tipo de música también. Y después, cuando comencé a leer a García Márquez y a leer que García Márquez decía, mis novelas son unos largos vallenatos. La novela de García Márquez es vallenato puro. Por vallenato, el vallenato en serio es una cosa hermosísima. Sí. Refleja una situación poética y la situación socioeconómica, social de gran parte del pueblo colombiano. Después eso se degeneró en lo que llamamos cachaca, ya se fue al diablo. Claro. Pero ese tipo de cosas comenzaban a entrar y yo ya no quería saber más nada. Yo ya estaba escuchando Serrat, ya estaba escuchando Cortés, ya estaba escuchando otro tipo de música, y yo quería hacer algo como eso, y a mí no me dejaban hacer por eso. No, eso no son, ¿qué te va a bailar? Eso no vende. Eso no. Claro. Por eso yo envidio a los chicos que hacen rock hoy. Porque hacen lo que quieren. Sí. Unas letras que ellos crean todo. Entonces, hay una gran creatividad. A nosotros no nos dejaban hacer eso porque éramos orquestas bailables. Claro. Y vivíamos de eso y para eso. Así bueno, entonces, un día le dije a mi señora, yo abandono. Yo dijo, tuve un problema familiar porque no querían que abandonara. Claro. Pero en aquel tiempo ya comencé también con el tema del periodismo. En el 76 ya había comenzado con el periodismo. Ya había ingresado antes en periodismo en la Facultad de Filosofía, a instancia de un amigo de papá que era el doctor Oscar Pacielo, que era el director de la carrera de periodismo.
Y como yo tenía ese bagaje de lectura, escribía bastante bien. Claro. Y eso me llevó. Después me fui a ABC. En el 76 me llevó un profesor mío de la facultad, Rubén Céspedes, que hasta ahora está en ABC y es el editor de editoriales. Qué bueno. Y estuve 3 meses ahí haciendo prácticas y hice cosas muy interesantes. Algunos artículos muy interesantes, algunas investigaciones periodísticas que a mí me abrieron la cabeza. Como siendo Y así después, periodista nuevo, ¿qué tal sentías? O sea, tu temor, o no sé si temor o no, digo yo temor porque yo no viví en la época casi de la dictadura, no viví eso, pero como periodista me imagino que debe ser distinto de empezar a escribir y... Sí, no, era una aventura, era un mundo nuevo, era un mundo que también me apasionaba. Yo durante un tiempo llevé ambos mundos, el mundo de la música y el mundo del periodismo. Igual ya tenía la rebeldía de la música ahí para... Sí, ya venía con eso. El rock es rebeldía. Totalmente rebeldía acá. Y por más que cantáramos en inglés, todo ese tipo de cosas. No, pero estaba con pelo largo sí, no, era totalmente era un distinta. desafío. Tu Claro. pinta era un desafío. Cosa que nosotros nos salvábamos porque cuando estaba la asociación de músicos, y la asociación de músicos te otorgaba un carnet de músicos, el carnet del cual te habilitaba a llevar el pelo largo. Ah, qué... Entonces hubo un convenio era con la policía y la asociación de músicos. Y bueno, estuve 3 meses en ABC y un día me llama Mauro, Luis Alberto Mauro, que era el jefe de redacción, me dice, che, ¿sabes que el viejo quiere que te quedes? El viejo era Soculillo. Claro. Ah, genial. Y me dice, bueno, acá el salario es 8.000 guaraníes. Y no era un gran salario, pero era un salario. Era más que el sueldo mínimo que claro. vigente en el tiempo. Pero hay una cosa, me dice, tenés que dejar la música. Y entonces ahí era 1977 todavía. Yo estaba, no me acuerdo ni con qué grupo era. Le dije, mira, es difícil dejar la música ahora porque 8.000 guaraníes está bien. Pero 8.000 guaraníes yo gano por actuación y tengo 2 o 3 a la semana. Me estoy por casar, de tipo cosas, ¿no? 76 era eso. Y entonces no llegamos a un acuerdo. Pero pronto me llegó la oferta de hoy que se iba a abrir. Por el otro paciente me dijo, ayúdame negro, ya ahorita la diario hoy con Humberto Domínguez. Y ahí comencé mi carrera como periodista profesional en el 77, el 12 de junio del 77 con el diario Hoy. Y ahí escalé desde recluta absoluto hasta director del diario. Por eso, impresionante. Pues, ¿cuánto tiempo te llevó eso prácticamente en...? A ver, el 77 que comenzó hasta el 90, el 92. Después se vendió el diario y al primero que echaron fue al director. Pasa. Eso fue mi carrera. Bueno, me había metido con la literatura, escribí mis propios libros. Todo, claro, qué locura. ¿Y qué tal tu relación con HDD, por ejemplo? Así... Mira, todo el mundo quiere que escriba un libro sobre HDD porque yo fui muy cercano a él. Fui su jefe, su secretario de redacción, su jefe de redacción muy chiquito. Y era una especie de tagra, una especie de fetiche. Tenía un grupo de chiquilines a los que quería mucho, Alberto Peralta y Nicodemo Espinosa y yo. Y nos criamos con él. Y era una relación de amor-odio. Porque él era un gran tipo, él era una criatura grande. Pero cuando zafaba y fuerte. Y cuando le daba la mamúa con los muchachos ahí, era terrible, aguantate. Y después más todavía cuando comenzó a hacerse el rebelde también y a pelearle a su ex suegro, pues ya le había dejado a Graciela Stroessner. Claro. Y a tener problemas con Montanaro y con Duarte Centurión. Entonces él quería hacer un diario ya mucho más contestatario. Y eso era difícil porque yo ligué muchas veces por culpa de él. Porque como nadie se atrevía con él, entonces me venía la carga a mí. Claro, nunca me llevaron preso ni nada. Pero varias veces me hablaron, me llamaron y me hicieron varios plantones en la subsecretaría de Información de la Presidencia de la República. Qué locura eso. Conste que el subsecretario era amigo mío, Aníbal Fernández. Pero cuando estaba enojado, me trataba de usted. Qué bueno. Y algunas veces me hacía llamar para que me presentara a las 6 de la mañana en la subsecretaría, en el palacio. Y había un trajecito, estaba sentada. Entre las 12, la 1 de la tarde, y después venía la policía. Después venía la policía, sabe que el señor Fernández no le va a poder atender.
puede retirarse. No te Y me iba yo. Entonces, pues, ese era el castigo. Claro, ese era el castigo, ese tipo de claro. humillaciones, esa boluda. Sí, no, pero ya. Y ese tipo de cosas, ahí pueden unas pequeñas amenazas, todo ese tipo de cosas que te hacían. Pero dentro de esa situación medio anómala que llevábamos nosotros siendo un diario del ex yerno del presidente, nada Claro. menos, hacíamos cosas que otra gente no se hubiese atrevido a hacer, porque éramos cara duras de chiquilines. Pero para nosotros era una especie de dicotomía. O nos vamos de acá, o nos quedamos y hacemos lo que podemos. Y nos quedamos y hicimos lo que pudimos. Más todavía a partir del año 84, 85, que comenzaron a volver los exiliados, el Mopoco sobre todo, los colorados exiliados. Y ahí comenzó la situación a convertirse en una dicta blanda, pues ya no podía Stroessner manejar todo lo que se venía. La presión de Argentina era muy fuerte. Argentina se había vuelto de un país democrático también. Claro. La presión de Brasil también era muy fuerte, que había vuelto a la democracia con Sarney y con Alfonsín en Argentina. Ellos presionaron mucho y entonces se fue abriendo un poco, se fue distendiendo un poco la situación. O sea que tenías un poco más de libertad para tu... Sí, no tanta, pero sí. Pero tácitamente. Y ahí me hice amigo de la gente del Mopoco, de González Casabianca y compañía, que venían al diario a visitarnos y a traer sus informaciones y todo ese tipo de cosas, y de algunas se le publicaba y a algunas no podíamos publicar. Claro. Y a algunas venía González Casabianca, me invitamos a tomar un café en el Da Vinci, ¿no? Digamos. Bueno. En realidad yo tenía un escarabajito, cuando veníamos un escarabajito, y venía al Piragüe, pues González Casabianca tenía un Piragüe, un motociclista que le seguía a todas partes. ¿Qué? Y González Casabianca subía al Ómnibus, el Piragüe le seguía, el Ómnibus se bajaba y el Piragüe le seguía. ¿Qué? Y en el Da Vinci, nosotros entrábamos a tomar un café y el Piragüe estaba ahí en la vereda. Y a una vez González Casabianca le dijo, che, vení, pues hermano, sentate ahí. Estaba en una mesa ahí, le pagábamos el café al tipo, estaba ahí. Y así vivían perseguidos los tipos. Qué y ese locura. tipo de cosas así. ¿Y cómo hacían esas locuras, por ejemplo, de que, no sé, cuando de repente HDD te pedía, quiero que salga esto en tapa, y escuché que antes de repente le imprimían una tanda de lo que Esa se era una táctica que aprendimos a hacer también, la desesperación que teníamos. Pero algunas veces. Loco, yo dije, Sí, y algunas se veces enojaba, no se enojaba. él zafaba, no sé. él tenía un enemigo mayor que era su cuñado, su ex cuñado ya entonces, Gustavo Stroessner, que le amenazaba constantemente y le metía preso de vez en cuando. Y un día me pide que hiciera un texto en tapa que decía: a usted, señor presidente, este país, usted ya no gobierna este país está gobernado por corruptos y homosexuales. Y me decía, esto vaya en tapa, Neri. Atendeme, negro, esto vaya en tapa, Neri. Ojo que no se publique. Imagínate, eso en tapa. Claro. Los homosexuales por Gustavo, Sí, corrupto y homosexual. Yo comencé a llamarle a Osvaldo y me dice, Osvaldo, no, que va a publicar, eso no, está bien, porque yo no voy a publicar, pues yo estoy acá. Claro, ¿qué hago? Y él le llamaba a Reinaldo, le llamaba hasta a Goli y me dijo, no, señor, no se va a publicar nada. Y me quedé ahí, no publicamos 2 o 3 días hasta que volví a insistir. Ya te avisé, negro, te voy a cortar la cabeza, negro, sin más. Y entonces ahí se nos ocurrió hacer unas tapas falsas. A las 11:30, a las 12 de la noche le imprimimos la tapa con eso. A usted, señor presidente. Y se fue el diario completo con la tapa esa falsa, ¿no? Claro. Y ahí ya se estaba dormido, estaba tranquilo ya. Claro. Hasta que después, un sábado que estaba reunido con todos sus amigos ahí, y él comenzó a presumir esa tapa. Claro. Y resulta que esa tapa era única y nadie tenía. Nadie sabía que había leído. se había publicado. Ahí se armó un quilombo, la puta. Eso justo te iba a decir, tipo, ¿qué pasó? A mí después? varias veces me echó. ¿En serio? Yo no le hacía caso nomás. Bueno. Hasta que un día, era un sábado y él estaba bastante mal. Y me dicta una cosa que yo no entendí muy bien. Y me dice, después me llama otra vez, me dice, bueno, léeme lo que te dicté. Y leí yo unas cosas así mal, que entendí mal. Claro. Y me dice, no es eso lo que te pedí. Y bueno, decimos, ¿qué es lo que querías? Y me comenzó a decir una serie de disparates. Hasta que a la 4ª, 5ª vez yo le dije, mira, que me rechazó el texto porque no era claro, lo que no quería era hacer. Le dije, mira, estoy harto de vos. Me voy a mi casa y no quiero saber un carajo de nada. Además, mañana cumpleaños mi señora, no tengo un puto peso, así que puede irse toda la mil puto. Me fui a mi casa.
Y yo no tenía teléfono en mi casa. Alquilaba una casa, no tenía teléfono en mi casa. Porque yo sabía que, menos mal, él se murió antes que hubiera teléfono celular. Ahí ya no existía. Y yo me mudaba constantemente para eludir el tema del teléfono, porque quería, como era amigo de Manito Duarte, me quería instalar un teléfono. Claro, él te iba a poner el teléfono, no era lo que... Pero no, siempre. Pero tenía una tía que vivía enfrente y que tenía teléfono y cuyo número tenía la secretaria de Humberto, para una emergencia muy... Mónica se llama. Mónica, este número de teléfono solamente vos vas a manejarlo. Para alguna cosa así muy urgente que tenga. Después que yo viniera esa tarde, después de mi pelea con Humberto, llaman, sale mi tía, me dice, che, Neri, acá hay un teléfono para vos. Es del diario, dicen, hija puta. Sí. Y crucé la calle y atiendo y era Mónica. Me dice, decime por la dirección de tu casa. ¿Para qué no se te ocurra enviarme la camioneta? No voy a irme al diario. No. Humberto quiere que enviarte las cosas para el cumpleaños de tu señora. Bueno. Después pasa una hora y vuelvo otra vez el teléfono. Y cruzo otra vez la calle y era Venancio Rivas, que era jefe de cables de información internacionales y además manejaba la página de arte y espectáculos, sobre todo folclore. Él manejaba toda la mafia de folclore con él. Y me dice, negro, moico o putaban de droga. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque Venancio. Y porque Humberto quiere que los cumpleaños vayan a cenar a tu señora. A la puta. Bueno. Entonces esa noche nos quedamos con mi señora ahí en el umbral, en la casa que alquilábamos. Y vienen los cumpleaños llegando a las 11:30 para ahí. Una farra se armó por ahí. Claro, sí. Y se quedamos hasta la casera hasta el amanecer tocando. Y los vecinos salían todos ahí. Al día siguiente, al mediodía, llega un camión cerrado, esos de El Molino, cuando eso era la confitería más chiquita. Sí. Que ahora está en decadencia. No, claro. Cuando eso estaba en la calle Palma y era un camión cerrado, ¿no? Y comienzan a bajar cosas. No terminaban de bajar cosas. No te puedo creer. Puta, que eran cajas de cajones, de esa bandeja, no, puta. Ya no cabía en mi casa porque estaba chiquita. Claro. De tortas y masas y dulces. ¿Quién le va a invitar para comer todo? Claro. Y después un cajón de chivas regas. Entonces, eso a las 4 de la tarde me pusieron en campaña para invitar a todos. Claro, a los barrios, todo. Y vino toda la gente que podíamos. Y bueno, ese era Humberto. ¡Qué locura! Pero no me dijo nada. Me mandó todas las cosas para el compañero de mi señora. Hicimos una fiesta de Órdago. Y ese cajón de whisky yo guardé. Y al día siguiente llegué al diario y le vendía a Francisco al lado. Le vendía 60,000 guaraníes. Claro. Para mostrarnos el carácter de... ¡Qué bueno! Que era una especie de hermano mayor mío. ¿Sí? Y después hizo un montón de locuras que... Y decía, Humberto Domínguez Díaz, el hombre más rico del Paraguay. No, yo le decía, Humberto no tiene un mango, gasta mucho nomás. Porque él hacía gastar a todo el mundo. Claro. Qué bueno. Pero era un gentleman, cuando quería ser un gentleman, no un caballero. O sea, las mujeres le adoraban. Para era lindo pendejo. Pinta la gran. Tenía todo. Y así tu historia con los Bravos, ¿cómo empieza? ¿Cómo fue? ¿Cómo arrancó los Bravos? Bueno, yo arranqué, te conté que arranqué cantando en la iglesia. Claro, después, sí. Luque, después fui a otro grupo más pequeño. Seguimos con la Fórmula Quinta. Después la Fórmula Quinta se escindió y pasamos a conformar los Bravos. Nos unimos con... con la Fórmula Quinta ya había entrado con nosotros Alci Rock. Oh, sí, Alci. Legendario Alci, que era el dueño de los Bravos. Alci Rock era el fundador de los Bravos. Y él tenía todos los equipos, todo ese tipo de cosas. Y tuvimos un problema con uno de los integrantes de la Fórmula Quinta, que era el dueño del nombre. Y dejamos la Fórmula Quinta, que era nuestro grupo grande, porque estábamos en televisión, teníamos mucho. Claro. Y pasamos a conformar los Bravos. Los Bravos era un grupo que tuvo muchas conformaciones. Pero en 1974 fuimos nosotros. Neni Ruiz Díaz, Beto Gómez Rabito, Tapi Moreno Lamar, que lastimosamente falleció ya, yo, y
teníamos como tecladista a Miguel Ángel, no me acuerdo el apellido, que un día desapareció. Así Previo a unos carnavales desapareció el tipo. Hija. Miguel Ángel Cardosito, un gran tecladista, Cardosito. Desapareció el tipo. Ni en su casa sabían dónde estaba. Y nosotros desesperados salíamos a buscar un tecladista, teníamos compromiso. Y después nos dijeron a la larga, nos dijeron, ya hay un mitaí, el hijo Lorenzo Álvarez. Nos fuimos a verle. O sea, los mitaí Capicciononi ahí. Vos sos el hijo Lorenzo, sí. Luis, sí, Luis. Dice, ¿te animás a tocar con nosotros? Sí. Se fue a un ensayo esa tarde y ensayamos y nos voló la cabeza. Claro. 16 años tenía Luis. Maestrazo ya era. Ella era segundo violín de la Sinfónica. Hija, ok. Y tenemos un pianito. Me acuerdo, la primera canción que ensayamos con él fue The Masquerade, que hacía de Carpenters. Grande, tenía una parte de piano que es dificilísimo, esa parte. Y él la hizo así como si fuera... Claro. Esto es lo que va. Nah. Y me acuerdo, ahí comenzó Los Bravos. Después nos enteraríamos que Cardosito se había escapado para atender su casa y después entró en el seminario. ¿En seminario salesiano. Y él llegó a ser el superior salesiano en el país, Miguel Ángel Cardoso. Mira. Director de Salesianita, todo ese tipo de cosas. Pero así sin decirle a nadie, se borró. Se borró y se fue. Yo me asusté, yo pensé que fue como era época medio de dictadura. Yo dije, le desaparecieron. Y se fue. Bueno, esa fue la historia con Los Bravos. Los Bravos duró hasta el 75 más o menos, porque me acuerdo que tocamos la primera vez que tocamos juntos en unas fiestas fue en el Emiliano R. Fernández. Por acá cerca. Sí. Y tocamos cuando a veces decíamos Contra los Jokers. Y cuando Miguel Ángel Bernardes lo escuchó a Luis, se volvió loco también. Después Miguel Ángel vino, me dijo, che, ¿quién es ese pendejo? Y Luis Álvarez, el hijo Lorenzo. No, nosotros lo vamos a llevar, dijo. No, ni se te ocurra, le dejamos por lo menos diputaron ya 2 meses, 3 meses. Y después ya no pudimos soportar la presión y pues, la llevaban los hobbies. Hizo su gran carrera con los hobbies. Y después yo pasé a otros grupos. Me invitaron los Hidalgos, que era un grupo que a mí no me gustaba mucho, pero ganaba mucha plata. Qué bueno, claro, sí. Mucha plata ganaba. Y después tuvo otro grupo que se llamaba Chicago, que era una especie de émulo del Chicago. Mira qué bueno. Y tocamos con vientos. Teníamos 4 vientos. Sonaba una banda extraordinaria. Me imagino. Saturday on the Park. Tenían los vientos. Y tenía como director a Hugo Nacimiento, que era un guitarrista extraordinario, que también falleció. Y como tecladista, tenemos 2 tecladistas, Ricky Uteman y Juan Carlos Facetti, que eran monstruo. Qué loco. Y ese fue un gran grupo que fue una banda ya, pues, no sonaba, cuando eso estaban muy en onda el jazz rock, la fusión del jazz rock, claro, con Air, Wind and Fire y Chicago y aquí en Buenos Aires había un grupo llamado Alma y Vida, que sonaban como la gran flauta. Y bueno, ahí está el grupo hasta que llegó el 82 y yo ya... Ahí ya te metiste a full. No quería saber más nada de ser cantante de orquesta. ¿Y en qué momento decidiste quitar tu primer libro? Así dijiste, voy a empezar a escribir, o cómo fue, o te tenías escritos y después dijiste como que voy a... Pasa que yo escribía mucho en el periódico, ya tenía cierto prestigio de buen redactor, todo tipo de cosas. Y quería escribir ficción, novelas y cuentos. Más todavía tenía la influencia muy cercana de Helio Vera. Mira, que era muy amigo mío. Y en el 84 sacó su primer libro de cuentos, Angola y otros cuentos. Y él influyó mucho en mí. Pero nunca me animaba. Yo soy muy inseguro para lo que voy a hacer. Y nunca me animaba a publicar porque decía, no estaba muy seguro de que lo mío fuera bueno. Además no me animaba a mostrárselo a nadie. Claro. Entonces yo me encerré con todo eso. Y allá por el 98, 99, cuando yo había dejado el periodismo activo,
comencé a hacer cosas sobre Stroessner en periódicos digitales, que ya había, en ese momento ya había periódicos digitales, ya había salido Jaguar y todo eso. Claro, sí. Ya experimentar con periódicos digitales. Qué locura que desde el inicio tú actualizás todo el tiempo, Nerio. Sí, porque Jaguar fue una revolución. Total, me acuerdo. Jaguar apareció antes de que Internet se instalara, prácticamente. Claro. ¿Cómo se llama el hijo de Maluli? Que era, ¿cómo se llama este chico? Que ahora vive en Londres. El que inició Jaguar, que era un pendejo, tenía 18 años. Sí, me acuerdo que ¿cómo se llama? Bueno, ya me va a venir. Y él comenzó a experimentar cuando eso era con teléfono todavía, del tipo ADSL. Claro, todo el quilombo. Para poner el modem, al aire, quilombo, sí. Y acá nadie sabía de Internet. Y Helio fue el primer escritor paraguayo en alzar a las nubes un libro. Justamente un libro de cuentos llamado La paciencia de Celestino Leiva, que después se convirtió en un libro físico, que fue para mí uno de los más grandes libros de cuentos de la historia de la cuentística latinoamericana. Lastimosamente, Helio no ganó el Premio Nacional de Literatura. Bueno, y entonces en el 98, 99 comencé me acuerdo una vez mi hija menor me dijo: papá, necesito hacer unas cosas en el colegio me pidieron sobre la dictadura, ¿no? Entonces comencé a escribirle algo. Bueno. Y ahí comencé a llenar cosas, ir cargando ya la computadora, claro. Claro. Y cargar la computadora datos. Y yo me acordé de todo el archivo que tenía, que iba juntando. Esas cosas que me entregaban la gente de poco, los opositores, que yo iba juntando todo. Claro. Y después me di cuenta que yo, pese a haber cubierto 2 años presidencia de la República, solamente estuve 2 veces frente a Stroessner. No es como ahora que vos te vas a atropellar al presidente. No, presidente, ¿qué tal? Menos en esa época, me imagino que con más razón. ¿Y te tocó hablar con Stroessner así? No, nunca, más que solamente me acuerdo que fue una charla que nos llamó para informarnos algo ahí frente al Hotel Guaraní. Y otro en su despacho para un saludo de, creo, de Navidad. No, claro. Él hablaba y nosotros callábamos. Sí, no, obvio. Le escuchaba así. Y yo quería saber de Stroessner. Había muchas cosas que nosotros no sabíamos, que después nos iríamos conociendo de Stroessner. Con decirte que la matanza de la OPM ahí en el barrio Herrera lo conocimos después 3 o 4 días después, cuando hubo un informe oficial. Y fuimos a ver con los vecinos. Había una matanza en un tiroteo de la Gran Plata, murieron 3 personas, 2 personas. Que no sabíamos. Éramos periodistas, no sabíamos. Eso fue en el 76. Abril del 76. Yo quería saber de Stroessner. Y bueno, comencé a pergeñar lo que sería una novela sobre Stroessner. Y después me di cuenta que tenía tantos datos e informaciones que me había ido recabando durante casi 20 años. Y dije, esto no va a creer nadie. Y lo convertí en una crónica periodística que me llevó 4 años de escribir. Y en el 2003 publiqué El Último Supremo, la crónica de Stroessner, el libro que me cambió la vida. Porque a partir de ahí comencé a tener otra, la gente comenzó a tener otra percepción respecto a mí. Claro. Ya el escritor. Sí. O sea, yo no me animaba así que era escritor. No, total. Cualquier tipo que escribe un versito ya se dice escritor. Sí. Yo no me animaba, tenía vergüenza para decir, claro. Escritor. Pero bueno. Más con los amigos que tenías. Sí, todo. Sí. No, y además, Carlos Martini, que ya era una estrella en aquel tiempo, en el 2003, se animó a hacerme el prólogo y a hacerme la presentación del libro. Y la presentación del libro fue una apoteosis en el Centro Juan de Salazar, en el Teatro Juan de Salazar, que estaba repleto. Yo me asusté porque decía, híjole. Claro, qué presión. Y Carlos me dijo, ¿ahora qué sentís que te publicaste el libro? Y dije, y siento un agobio, pues tengo este libro encima. Claro. Y bueno, a partir de ahí, y dije, nunca me voy a escribir sobre Stroessner. Pues tuvo mucha repercusión. Me hicieron entrevistas de aquí para allá. Claro. Tuvo mucha repercusión. Y dije, bueno, nunca más voy a escribir sobre Stroessner. ¿Pasó que alguien te cuestionó algo o te dijo algo sobre... Una cosa rara es que estronistas y antiestronistas o se callaron por indulgencia o algunos me felicitaron inclusive. Pero justamente el prólogo de Carlos decía eso. Si ustedes buscan algo a favor o en contra, no lo van a encontrar. Esta es una crónica periodística. Lo que yo hice es mostrar. Cuando vos mostrás así fríamente las cosas, es más tenebroso aún más. Total.
No hace falta adjetivar ni nada, decir la tiranía, no hace falta mostrarlo. Los hechos son, ese es el tema, los sí hechos solos. hablan por sí solos. Me acuerdo una vez que Humberto Rubín tenía un programa de televisión y me invita para hablar de mi libro y lo invita a Juan Prieto, Leandro Prieto Yegros, para hacer la contraparte. Y Juan Prieto era mi amigo íntimo, yo trabajé mucho con él. Pues Leandro Prieto Yegros hacía esos grandes libros, pero no trabajaba con Colorado. Ah, mira. O sea, la Colorado ahí Taduja y Mondá decía. Entonces trabajaba solamente con opositores. Alfredo Seifert, Elio Vera, yo y otra gente. Y él estaba en el programa, Humberto nos sienta a mí, a Prieto Yegros a mí, y bueno, Prieto Yegros me empezó a putear contra el libro. Miente tal parte, miente tal parte. Y bueno, yo defendía como podía. Claro. Humberto se divertía, Humberto lo que quería era Sí, no es importante. Claro. Si era veraz o no era veraz, Humberto quería show. Y bueno, al final del programa salgo yo con Fon y me dice, no te preocupes, negro, lo que te dije es por nomás, tu libro es extraordinario. Esa cosa que te pasa. Al final, tipo. Y después ese libro trascendió, fue el primero bestseller, porque cuando yo le llevé en el 2001, le llevé a Pablo Burián, el primer borrador, todavía no he terminado, me dije, mira, che, tengo un libro sobre Stroessner. Bueno, genial, me dice, trae, vamos. Pero pasaron 2 años. Después le dije, acá está, terminado ya el libro. A la puta, me dijo, yo pensé que eras bola, me dijo. Claro. Y después cuando en aquel tiempo su señora, Guillermina, ve eso, me dice, esto va a pegar, me dice, vamos a hacer 2.000 ejemplares. Pero 2.000 ejemplares era una cosa insólita. Sí, total. Más vale, Asunción, ¿cuánta gente compra el libro? Hizo 2.000 ejemplares y era septiembre del 2003. Y para octubre ya no había más ni uno ejemplar. Se volvió a hacer 2.000 ejemplares más. Y no paraba de recibir plata. Qué gusto. Y me acuerdo, mamá ya estaba muy mal en sus últimos tiempos. Y mamá era colorada antiestronista. Ah, mira. Y una vez le dije, che, ¿quién pensaría, mamá, que Stroessner nos está manteniendo? Se reía, ¿no? Y yo dije, nunca me había escrito sobre Stroessner, harto de Stroessner. Pero todo el mundo me llamaba y decía, che, ¿se puede saber que tengo estos documentos? ¿Por qué no me avisaste? Pues yo a nadie le dije que estaba escribiendo sobre Stroessner. Claro. No sentí presión luego. Total. Pero después todo el mundo que tenía documentos, tenía una información, tenía esto, aquello. Pero yo dije, nunca me había escrito sobre Stroessner. Pero poco tiempo después comenzó la presión de las editoriales. Eso justo te iba a preguntar, porque más si ya vendiste. Sí. Y algunos decían, no, ya te vamos a dar 50% de adelanto. A la puta de yo. Claro. Y así escribí 6 libros más sobre Stroessner. Sí, una cosa así. Tuve que ingeniarme a hacer nuevas. Porque no podía repetirme. Investigaciones. Vale. Y aparte con toda la información nueva que te llegaba, también como que el primero te abrió esas cosas. Y después suelo hacer un ejercicio de narcisismo literario y pongo ahí El Último Supremo en Google y veo que está... siempre es un libro insolayable para estudios del tema político. Total. En varias universidades hay varias tesis hechas sobre la base del Último Supremo y bueno. Más armado así, o sea, más habiendo contado en ese libro de una manera bien periodística, o sea, imparcial. Y hubo cosas que a mí me habían sobrado de la investigación y otras cosas que yo conocía, y esas cosas las convertí en ficción. Sí, para mí mi primer libro de ficción que fue un libro de cuentos, Los Pecadores del Vaticano. Qué bueno. Y el Vaticano, cuando estaba de moda, Dan Brown, que hablaba todo y me decía, vamos a hacer el Dan Brown también, ahora vas a hablar del Vaticano. No voy a hablar del Vaticano, ese de Roma. El Vaticano en el cual yo hablo es un burdel. Se llamaba el Vaticano porque estaba al lado del cine Roma. Entonces no tenía nombre. ¿Cómo se llama ese quilombo? Y Vaticano, ¿y por qué? Pero está al lado de Roma. Y ahí ocurre una tragedia que fue una tragedia real que yo convertí en Los Pecadores del Vaticano. Ese libro fue estudiado en la UNILA, en la Universidad del Estado de Paraná. Y hay un libro hecho sobre, parte de un libro hecho sobre los pecadores del Vaticano como muestra de la violencia política. Y en ese mismo libro hay otros libros también analizados, como por ejemplo Lituma los Andes de Vargas Llosa y otro libro Jaime Bailey. Entonces yo estoy entre Jaime Bailey y Vargas Llosa también, de Bernardo. ¡Qué
Y ahora van a hacer hay varios libros de tesis sobre los pecadores vaticanos. Y ahora, justamente hoy, me recibí un correo electrónico de Rumania, de una estudiante de literatura latinoamericana de la Universidad de Timisoara, en Rumania, donde yo había dado unas charlas sobre literatura latinoamericana, y ahora me pide unos datos más porque está haciendo su tesis sobre los pecadores vaticanos. Y bueno, esas cosas que hoy día, qué gusto, esas por más repercusiones. que seamos aislados, estemos aislados, pero la tecnología, internet, hace que seas hoy universal. Total. Vos no sabes para quién escribís, ni quién te oye, ni quién te lee. Así mismo, qué locura. Acá, a ver, César Mármol nos dice en Twitch, qué buen invitado. Belén, estoy para el sábado, dicen ya ahí. Ya se están armando acá todo, un montón de cosas. Cristo ya viene ya ahí, tipo. A ver, bueno, gracias a todos los que nos están acompañando. Tenemos 27 personas, son a patadas, están todos ahí los muchachos. Qué bueno, saludos a todos. Qué bueno, gracias por soportarnos. Esa onda, no. Si tienen preguntas, manden ahí todo lo que quieran. Yo tengo una pregunta. Diga, Mitch, por favor, ¿cuál es su pregunta? Voy a subir un poco ahí, a ver si se escucha. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo ha habido lector y más tirado ya al lado de la literatura y viendo que eso es más o menos el origen de todo lo que conlleva después, de alguna manera, lo que es lo que vos generás como arte? ¿Qué pensás del audiovisual? Porque hay una pelea como un poco hasta ahora vigente, ¿verdad? Entre la gente que tira más hacia el lado de la lectura y del audiovisual, ¿verdad? Genial, me encanta tu pregunta. Yo también soy hijo de las historietas, para comenzar. Mira. Yo leía muchas historietas. En mi época las historietas, todas mexicanas y argentinas, llegaban a Paraguay y, usualmente, y en casa había siempre historietas. Hijo de la historieta, que la historieta es un audiovisual pasivo, llamémoslo así. Después soy amante del cine. Para mí el cine era una cosa extraordinaria. En aquel tiempo, yo también era una especie de rara avis, porque me gustaban dos tipos de películas. Las películas europeas, esas lentas, las películas de Bergman y todo, de Fellini, el presidente italiano, y las películas de cowboys. Me volvían locos las películas de cowboys. Y sobre todo, yo prestaba mucha atención en la historia de las películas y en el manejo narrativo de la historia de las películas. Ya era un pendejo, buena negra, nada. Pues tenía esas cosas así raras que los perros no entendían. Los perros eran por la aventura, no. Pues yo, claro, me gustaba la aventura. John Wayne, como ya, los tiroteos, eso es fantástico. Y espera, esas otras películas así, de Fellini, me gustaba mucho Fellini por la forma de narrar, Michelangelo, Antonio. Y eso también me sirvió a mí como fuente de conocimiento, porque después eso se fue acumulando, porque muchas cosas que vos ves en tu niñez o que vas asimilando en tu niñez a través de los estímulos externos, con los audiovisuales, los libros, vos los asimilás sin darte cuenta. Y después eso fluye en vos. Cuando vos ejercés, el hecho es cuando escribís, por ejemplo, eso fluye casi con naturalidad. Tengo un cuento, se llama La Fiera, que ganó que está también en Los Pecadores Vaticanos, que ganó una mención honorífica en un concurso, y uno de los miembros del jurado fue Carlos Villaga Marsale, y me dice, este cuento es un guión cinematográfico. Yo no me había dado cuenta de eso, pero esa es un eco de aquel cine que yo había visto y de aquella historieta que yo había leído. Pues está marcado así, claro, la estructura, todo el... Y ustedes saben que yo no me animo a escribir historietas. Todo el tiempo me persigue Javier Viveros. Ay, sí, Javier Viveros. Me mandó modelos, decía, vos no podés, maestro. Me dice, claro. Tú me haces escribir. Pero yo respeto demasiado. Yo respeto a usted, a Andrés Colmán, a Javier. Claro. Ellos son maestros en eso. Pues son los hijos herederos de Wood. Y entonces, eso hay que respetar. Y yo no me animo. A lo mejor me sale. Claro. Pero dejémoslo ahí nomás.
Y yo a Robin lo adoro. Y yo, ¿te imaginas? Con vergüenza tengo que admitir que yo supe que Robin Hood era paraguayo ya de grande. Pues yo lo seguía a Robin Hood a través de Intervalo, la primera revista que llegó a casa con historias de Robin Hood, mi novia y yo. Ah, mira. Y yo le exigía a mi abuela que compre Intervalo porque ahí estaba mi novia y yo. ¿Qué? Que yo no me perdía. Después ya vinieron otras historietas, Sabarés, todo ese tipo de cosas, Nippur Lagash y todo ese tipo de cosas. Total. Y yo no sabía que Robin Hood Era paraguayo. ¿Qué? Además yo pensaba que primero que era argentino y segundo que era un seudónimo. Claro, Después totalmente. yo me enteré. Me enteré gracias a un político. El hombre que lo impulsó a Robin a irse a Buenos Aires. Ah, mira. Era demócrata cristiano, encarnaciano también. No te puedo creer. Rómulo Perina. Mira. Rómulo Perina fue un hombre importante en la vida de Robin. Robin era pobre de toda pobreza. Qué locura. Y Rómulo fue el primer tipo que le vio cualidades así. Pues él era, Claro, vio el potencial ahí. Robin era un genio, pues Robin era totalmente autodidacta. Yo también pensaba antes que Robin Hood era un seudónimo. Te juro, estaba seguro que era un Él era seudónimo. autodidacta, no tuvo ninguna formación académica, Robin. Qué locura. Y llegó a ser lo que es. Y es más valorado en Europa que en Paraguay. En Argentina es Dios. Sí, no, acá. En Italia es un papá guazú. Y acá tardamos con decirte. Y acá nos estamos enterando que paraguayo Sí, tipo así esa con onda. decirte que hubo un tiempo, creo que algunos años antes que yo fuera presidente de la Sociedad de Escritores de Paraguay, que él quiso ser miembro de la Sociedad de Escritores de Paraguay y no lo admitieron porque decían que la historieta no es literatura. Eso fue un golpe tremendo para Robin. Terminar el tipo venir de la gloria de Europa y ser rechazado en su país. Veo una estupidez eso que la historieta no es literatura. Claro que es literatura. Claro. Yo también un tiempo creía que el guión cinematográfico no es literatura. Y es literatura. A pesar de, como dice Roa, cuando vos sos guionista y te vas a ver la película y te das cuenta que el director agarró, destrozó tu guión. Sí, me imagino. Eso es lo que debe ser, por Dios. Pero es una forma de literatura. Sí, total. O si no, el teatro es literatura. El teatro es guión. Es un guión prácticamente, sí. Claro, en el cine tenía mucha más posibilidad de hacer un montón de cosas porque, bueno, ahorras un director. Y mismo el teatro, el director también te modifica unas cosas por cuestiones de escena. Claro, de no, yo presupuesto, creo que está todo bastante manoseado ya una vez que das ahí tu... El director de una te otra, una se mata 5 o 6 antes de personaje, antes porque no tiene presupuesto. Y Bueno, bueno, este así. personaje entraba a decir esto nomás, vamos a quitarle nomás y que fulano diga. Y antes sucedía eso con un radioteatro. Oh, cierto. Los radioteatros de Paraguay fueron una institución en los años 50, 60. Entonces, todas las tardes vos pasabas caminando por la calle y escuchabas el radioteatro. Olías a cocido quemado y escuchabas radioteatro. Qué genial. Y había veces, por ejemplo, en que el auspicio del radioteatro terminaban a fin de mes y el guión todavía continuaba. Entonces, no te algunos puedo directores creer. se alzaban en un avión, uno alzó en un avión a todos los personajes y los mató. Se acabó. Chamorro Damus se llamaba el director de la obra. No, todo esto es el recurso. Es decir, en mi infancia yo mamé mucho de todas las fuentes habidas y por haber en aquel tiempo. Cuando eso no había internet. Por eso, libros, pero eras curioso cine, de por sí. Teatro, sí, era muy curioso. Y el teatro y todo lo que fuera fantasía y creatividad me atraía. Y después, con el tiempo, vino la computadora y vino internet. Y yo ahora pienso, ¿cómo diablos yo pude vivir antes sin internet? ¿Verdad? Eso es una locura. Después de que tenés ese acceso, sí, es como que vos decís... Yo les cuento a mis alumnos de periodismo y de lengua española en derecho que yo hice todo el proceso. Es decir, yo no temo a los cambios porque viví todos los cambios. Del periódico hecho impreso en plomo, con plomo, hasta el offset y ahora cómo se imprime. Y todo ese proceso de la máquina de escribir y la computadora. Todo tipo, justo estaba pensando en eso la vez pasada, decía, me acordaba del diario Hoy y me acordaba del olor a la imprenta, a la parte, a la zona de la imprenta y el papel diario y todo, y decía, qué locura.
¿será que cuánto tiempo más va a existir eso? Porque después en algún momento va a quedar para cosas muy específicas, como algo muy... No sabes lo que te depara el futuro, porque los cambios son muy vertiginosos. Antes los cambios se daban cada 100 años, No, cada ahora 50 años, la cada 10 globalización. años y ahora cada minuto, cada... Fíjate, la inteligencia artificial existe desde 1945. Ah, no te puedo creer. Claro, eso, pero- eso me entero ahora, tipo. Cuando Alan Turing, el genio inglés, arma lo que hoy es la computadora. Pues él arma lo que hoy es la computadora para descifrar el código enigma de los alemanes. Él logra descifrar el código de los alemanes y eso acelera la victoria de los aliados contra los alemanes. Ahí nace la computadora prácticamente. Es una computadora Claro, que arma. sí, sí, sí. Tienen que ver la película de esta Código Enigma. Esta todavía creo que Ah, no, mira, o sea, qué bueno. Alan Turing, lastimosamente el tipo la pagó. Es decir, su país y el mundo le pagó muy caro. Muy mal, pobrecito. Siendo toda la gloria que fue, prohibieron que se supiera lo que él hizo. Porque los ingleses todavía temían que Alemania se volviera a rearmar para otra guerra y no querían que supieran que Inglaterra había decodificado su código. Porque se gana contra ellos. Entonces, Alan Turing, todo ese equipo pasaron al olvido. Qué Lo silenciaron. loco. Para más, Alan Turing tenía otro problema. Era gay. Y ser gay era delito No te puedo en Inglaterra. Claro. Fue 2 años a la cárcel. Y después sale el tipo y es perseguido por eso. Hasta que se suicida después. No te puedo creer. Todo lo que hizo Alan Turing por lo que es hoy Internet. Ahora recién lo reivindicaron. Entonces, Claro, pero... para que vean lo más que la culta Europa también. ¿verdad? Sí, no. Qué locura. Eso fue hace poco. Sí, 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 Años sí. 40, 50. Y bueno, ahí nace, porque ahí es una inteligencia. La computadora es una inteligencia artificial, Se pone a total. cargar y piensa por sí Procesa, solo, hace procesa cosas sí por solo. vos, claro. En 1956 aparece un científico que pergeña el término, la frase inteligencia artificial. Y a partir de ahí existe. Lo que pasa ahora es que se aceleró mucho el proceso porque la inteligencia artificial, mediante los artilugios científicos últimos, captó el lenguaje humano. Y cuando vos captás el lenguaje, estás muy cerca de ser casi humano. El lenguaje es lo que nos diferencia a los seres humanos de todos los otros animales de la Tierra. Impresionante. Entonces ahí está el peligro. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Y no sabemos. Entonces se teme que esa inteligencia artificial sea en un momento dado algo ya naturalizado. Hasta ahora muchos científicos dicen, no, va a seguir siendo artificial porque siempre va a necesitar la carga de algo. Claro. Porque la inteligencia artificial no tiene la sutileza que tiene el cerebro humano. Todos los sentimientos y todo. Cuando vos lees una novela hecha por inteligencia artificial, te das cuenta que hay algo cuadrado, que no tiene Claro, está sutileza. más basado en la estructura, vamos a decirle todo, que... todo estructurado, duro. En cambio, una novela escrita por un escritor grande tiene otras cosas. Claro, y hay otra forma de llegarle también al lector, Sí, de tratar ciertos temas, Están- de contar. Los sentimientos nunca vas a poder transmitir ni cargarle a una máquina. Así mismo. Por ahora. Por ahora. No lo sabemos. Es decir, Así mismo. muchos apocalípticos dicen que, bueno, viene el fin del mundo, pues todo el mundo sabe. Pues yo he escuchado muchos apocalípticos. Sí, eso justo iba a decir porque Cuando tipo... apareció la televisión, es como, esto va a matar el cine. Oye, que la televisión es cine. Así mismo. Puro cine. Y eso decimos, el libro electrónico va a matar el libro físico. Cada vez se publican más libros físicos en el mundo. Sí, ahora Sí. está volviendo el furor del cassette y los Sí, vinilos. sí, el disco de vinilo. Es impresionante. Porque- Yo pensaba que tipo en algún momento de eso Con capaz iba a toda la ser- tecnología, la parafernalia tecnología que tenés, el sonido del vinilo no lo iguala el sonido de digital. digital. Es la misma cosa que vos escuches, por ejemplo, una orquesta en la catedral de Notre Dame. Claro. El sonido es grande, así. Y que escuches que en un teatro. Claro, es otra la... Sí, sale limpio, lindo, pero no tiene el cuerpo que tiene el vinilo. Una cosa No. mágica. Yo tengo todavía algunos discos de vinilo, pero no tengo, en mi equipo lo que no tengo. Tengo que comprar es la púa, que es carísima. Cuesta muy caro. Y mantener todo eso. Sí, no, y tener vinilos y que se queden en buen estado y todo. Y sí, porque Dark Side of the Moon de Pink Floyd nunca logró el sonido que tiene el vinilo. El disco mejor grabado en toda la historia grabado en un camión de los Rolling Stones.
No sé cómo diablos que hicieron esos sonidos, con esas cosas chiquititas que ponían ahí. Claro, no. El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. Qué brutal. Y te consulto, ¿y para los Bravos no se te ocurrió todavía sentarte a escribir así, tipo...? Y mira, la experiencia, el 29 de junio vamos a tocar con los Bravos después de 49 años. Por eso. Es una por locura, eso. se le ocurrió a Luis Álvarez. Genial. Bueno, vamos a hacer todos los temas que la gente recuerda. Porque cuando yo me voy al supermercado y dice, che, no cantás más, dice, sí, y le pregunto, ¿vos cuántos años tenés? 40 y pico años que dejé de cantar. Y hay gente que se acuerda todavía de mi época de cantar. Claro. Y bueno, eso me queda. Quiere decir que hay un público que está ávido de escuchar eso que hacíamos nosotros. Totalmente. Bueno, vamos a darle eso que hacíamos nosotros. Pero esta experiencia es única porque nos juntamos para tocar, como decían los perros, vamos a tocar antes de morirnos. Claro, sí, no, eso es famoso. Y Luis va a grabar, todo ese tipo de cosas, vamos a ver qué sale. Qué gusto. No sé todavía qué va a pasar después, porque no sé. Claro. Pero aunque sea para vos, ¿nunca escribiste algo? No. ¿O nunca pensaste lo en escribir Yo escribí música? 2 o 3 canciones que después las dejé olvidadas por ahí. Una compitió en un concurso. Cuando eso había, en los años 70, habían dentro de toda la parafernalia de la dictadura, había los concursos universitarios. Mira. Primero los Juegos Universitarios de Deporte y después los festivales de música universitaria. Y ahí se presentaban varias canciones originales. Qué bueno. Y también esa era una forma también de resistencia. Generalmente los festivales de música universitaria terminaban en grandes garroteadas. ¿En serio? ¿Así? Muchas de ellas se realizaban en la Facultad de Derecho. Y la Facultad de Derecho, luego era un enjambre de pura hueca. Claro, eso Ahí te tenían da todos una los seccional. Todos los policías estudiaban Derecho. Igual se hacía ahí. Claro. Y estaba, que puta andaba. Con más razón lo hacía ahí, ¿verdad? No, y cantábamos, sí, yo hice dos o tres temas, pero después nos dejé olvidado por ahí. Claro. Dejé la música, dejé luego. Y para mí la música fue un capítulo cerrado. Qué locura. Ahora se abrió de vuelta. Y ahora por liga. Porque, sí, yo siempre tenía ese sentido profesional. Sí. Porque cuando dejé de cantar, los perros me gritaban, che, vamos a ir a un asado, los perros. Y llegaba, che, había una guitarra. Che, cantaba algo. Y a mí eso me reventaba. Claro. Yo no quería cantar así. O si no te podían cantar y los perros comienzan a hablar y te quedan, bueno, yo te dejas la guitarra y guachas. No, tocar en peña es otra historia. No. Y algunas veces cantaba cuando me encontraba por ahí con Lobo Martínez. Claro. Un tipo que vos le decís, poneme el himno de Checoslovaquia y te ponen el Checoslovaquia. Sí. O mismo con Luis. No, Sí, pero hace otro. poco en el programa de Humberto, en El Sabor a Contigo, Luis me puso un acorde y me miró. Y ahí Claro. uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Eso fue automático. Claro, ya. Pues Luis me miró nomás. Pues se pueden tocar ellos con Retrobam. Qué gusto. Pero Luis me miró y me puso el acorde y... Ya, bueno, ahí ya pasó todo. Y después otra vez me hizo la misma cosa. Y me acuerdo cuando fue el relanzamiento de El Último Supremo, que se hizo en el Lector. Ya también Burián me preparó una sorpresa y llevó al grupo encabezado por Luis y por Lobo Martínez. Y ahí, claro, me invitaron a cantar y tuve que cantar. Y eso fue así de prepo. Pero bueno, yo estaba con ellos, estoy seguro. Claro, no, yo mismo soy inseguro y además yo todavía tengo sentido profesional, no quiero hacer cualquier cosa. Claro. Y ahora ensayamos como 4 meses con Luis. Yo ensayaba solo con él en su casa. Y después, ayer tuve un ensayo, el primer gran ensayo completo. Qué bueno. En la casa de César Amarilla. Y un sonido con Hammond, piano de cola y unos equipos de voces que trajo Tincho Gómez de Estados Unidos con el Ear última generación. Una cosa. Qué gusto. Nosotros tocamos en 2 canales y que se los Dynacore. Claro, los Dynacore, 100 watts. Y ahora tocamos 200.000 watts. Sí. No, y sentí otra cosa. Y yo sentí ese. No, sentí. Walk on the water. Y quería salir volando ya ahí. Qué gusto. Después de 49 años. Qué genial. Y esto va a ser en el CPJ, en el Centro para Japonés. Centro para Japonés el jueves 29 a las 20 y 30 horas. Las entradas se venden para Red UTS. Qué gusto. Así que, gente, están todos muy prendidos ahí. Nos vemos en el CPJ sí o sí. Eso sí, no se olviden luego. Sí, señor. Así mismo.
A ver, acá ya están los... Pegaría escuchar de Darkseid en vinilo, ya están tirando ahí Belén. ¡Qué gusto! Preguntarle cuál es su creación favorita. No sé, mi creación literaria o... No, sí, ¿cuál? Uno siempre dice que todas tus creaciones literarias son como tu hijo, pero... tu primogénito. Quizá no es tu primogénito favorito. Que es la que más me gusta, ¿no? Hay unas que más me gustan, que me gustan menos y que me gustan más. Por ahí 2 libros que a mí me dieron muchas cosas. Primero, El último supremo, la crónica de Fred Stroessner, que fue mi primer libro y que me cambió la vida ante la gente. Y después mi novela, Fuego Pálido, que ganó el concurso Lidia Guanes, gané 5.000 euros. ¡Qué bien! Me llevaron a presentar ese libro en Madrid. Eso fue en 2014. En 2015 me fui a Madrid y a Lisboa a presentar el libro. ¡Qué gusto! Y ese libro también, Fuego Pálido, es un libro que es considerado como una fuente de información del manejo del poder en el Paraguay, porque en ese libro, escrito en el 2014, se refleja todo lo que está sucediendo hoy en el tema del narcotráfico. El narcotráfico, cómo incide el narcotráfico en la gran política y cómo incide el microtráfico en ese sector más vulnerable que es la de la niñez. Hay un monólogo de una maestra del Bajo, de la Chacarita, ajá, que decía, y ese monólogo yo lo reproduje, lo disfracé un poco, me dice... no te imaginas lo que sentís cuando ves a tu alumno de 8 o 9 años llega a clase totalmente volado. ¿Qué haces? ¿Lo echás? Y él se va con sus amigos otra vez. Le llamás a su mamá y te dice, no puedo con él. Entonces, ¿qué protocolo usás? Y son situaciones verídicas que suceden. Eso está reflejado en esa obra. Porque es un círculo grande. Cómo incide el narcotráfico en la gran política y cómo incide el microtráfico que viene del narcotráfico en los sectores vulnerables, cómo está destruyendo a la niñez y a la juventud. Y eso fue una novela premonitoria de lo que está pasando ahora. Un analista colombiano que se llama Stefanel, Alex Stefanel, que trabaja en la Universidad de Lee en Estados Unidos, hizo una reseña de esa novela, le llamó narconovela, y me llama el tipo y me dice, yo no sabía que se escribía de narconovela en Paraguay, así como en Colombia. Y cuando yo presenté esa novela en Madrid, una periodista madrileña me dice, ¿y a usted la mafia no le persigue? Y le dije, felizmente en Paraguay la mafia no lee. No lee, Entonces me salvé por ese lado. Qué bueno, no, pues justo iba a decir eso. Y aparte, Neri, en la época, justamente en la época de Stroessner, y eso no se hablaba de narcotráfico o... Sí, el narcotráfico comienza en la época de Stroessner. Sí, por eso, o sea, pero como periodista preguntaba si, no sé que capaz no se hablaba muy abiertamente. No, pues, quizás pues, no era tan omnipresente como es hoy. Pues se circunscribía a un círculo muy cerrado. Comienza esta con el tráfico de heroína, que comienza acá André Ricord. ¡Qué locura! Que era un francés que había colaborado con los nazis después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Él huye de los partisanos franceses, y huye de los aliados, porque él había colaborado con los nazis. Se instala en Buenos Aires y ahí comienza el negocio del tráfico de heroína hacia Estados Unidos. Era todavía un tiempo en que el tráfico de drogas no era muy perseguido, ni tampoco... Pero después él se muda a Paraguay y comienza a operar desde acá con el tráfico de heroína. Y viene el gobierno de Nixon, y el gobierno de Nixon decide darle una guerra frontal al tráfico de drogas, claro, y a cortar el tráfico de drogas. Pero él había ya... tenía formado un equipo aquí de gente poderosa, claro, Rodríguez, Pastor Coronel, el general Colmán, Gran Siete, ninguno nene de pecho. Sí, era el grupo que protegía a Ricord. Hasta que Nixon le pide a Stroessner ¿cómo se llama? Para que lo envíe a Estados Unidos. Claro, la extradición. Que la extradita a Estados Unidos. Stroessner se niega al comienzo. Hasta que fue la presión, le dije, vamos señor, se acabó el apoyo económico, se acabó el apoyo armamentístico, vea eso usted. Entonces ahí Stroessner cede. ¿Qué?
autoriza, porque en aquel tiempo el Poder Judicial no servía para nada. Claro, él era todo. Esto no autoriza al juez para que le traíte a Ricord. Y fue Ricord allá, y estuvo luego 10 años en la cárcel. Después volvió y abrió un motel allá en París-Niza. Bueno, ese motel era un nombre de un hotel. No era el motel. Claro, la connotación de al motel después. Y era un lugar de merienda, de familiar, le daba gusto en el hotel, se comía muy bien. Y ahí vivió Andrés Ricord. Mirá. Y ese fue el primer gran contrabandista de drogas que hubo. Loco. Y después eso siguió ya con Andrés Rodríguez, que no era narcotraficante, sino protector del narcotráfico. Claro. Pero ya era parte de la estructura. Sí, ya era una estructura, pero qué locura, ya vino de... O sea, bueno, ya se sabía que Paraguay ya era un país de pasos. Y además el narcotráfico comienza también a acrecentarse con el tema de los autos MAU. Porque los autos MAU al comienzo eran el robo de los escarabajitos nomás. Después ya querían robar autos de otra gama, y para eso ya necesitaba formar un equipo, una Total. banda. Y entonces ahí se formaban las bandas de ladrones de autos, que En ya no los se conformaban 90 con robar autos, y después ya se conformaban las grandes bandas para robar autos y llevarlos a Bolivia a través del Chaco, coimeando militares, y volvían con droga. Qué loco. Entonces eso Paraguay comenzó a ser el país de paso de las drogas, pero el paso de las drogas hacia otros mercados, porque se quedaba gran parte acá. Y eso comenzó su trabajo de destrucción de la... Qué locura. Porque aparte me acuerdo en los 90 hubo una temporada donde era imposible ya la cantidad de robos, dejar tu auto afuera y... Sí, a todo el mundo, y además, además era tragicómico, simpático. Voy a escribir una comedia con eso, porque te robaban tu escarabajo. Vos te ibas a la comisaría, y la comisaría, el comisario, allí, traían al ladrón y con el escarabajo. Sí. Y preguntaba el comisario, ¿quién tiene el auto ahora? Yo, decía el ladrón. Ah, bueno, esos autos, entonces pues no hay documento. El auto era de quien lo tenía. Claro. Y vos no podías reclamar porque no tenía documento. Sí. No, qué locura. Era una cosa de Eran loco, 7, ¿no? ¿cómo pasa? Cuando dicen que en la época de Stroessner era toda seguridad, bacana, ahí comienza la inseguridad. La primera época de Stroessner sí era tranquilo. El único problema era si eras opositor. Ahí Claro, ese era el... Sí. Ese es el tema. Es más, estuve hablando así tipo con mucha gente y es muy loco como hay gente que... Así como hay gente que vivió lo malo de la época de Stroessner, hay gente como que... No, yo en esa época no escuchaba que había desaparecido, no escuchaba que... Sí, hay gente que la pasó muy bien. Sí, así era como que... Como de su vida normal. Como en toda dictadura. En toda dictadura hay gente que la pasa bien y gente que la pasa mal. Es decir, cuando vos tenés un cierto sentido y de libertad y de dignidad, y bueno, vos tendés a rebelarte contra eso. Claro. Pero el tipo que gana plata y le importa un bledo. Claro, mientras su con tal familia que esté gane bien, están plata bien y- ellos, están... Que la puede hacer lo que suya. quiera, llevarle preso pues, y le llevó preso. y Seguro dice, hizo algo. Ese es el famoso. Merece lo que se lleve preso. Nada. Ah, qué gusto. Bueno, Neri, mil gracias. Llegamos a y media. Vos tenés un ensayo que tenés que ir. Y desde ya te agradezco muchísimo por haber dado esta entrevista a Otro Martes Más. Bueno, no sé Por si encontrarnos. hablé de más, hablé de tantas cosas. No, me encantó. Me encantó y nos quedamos cortos porque te preguntaría mil cosas más, pero esto tiene que acabar en algún momento. Ahora, a veces yo ni siquiera me acuerdo lo que dije. Esto que dijiste, aquello, ¿qué sí? ¿Qué habré dicho? No, y ahora ya vas a escuchar después cuando escuchas decir ¿en qué momento hablamos de esto? Es tipo, me pasa también. Bueno, alguien te dice, sé que dijiste tal cosa. Va, Qué gusto. No, también fue muy lindo. Querido Neri, muchísimas gracias, en serio. Gracias, Mitch. Gracias, Philip, que está ahí en el rodaje a full. Nos estamos viendo después. Otro martes más. Hasta el próximo martes. Sinantena.fm. Desde tu celu, compu, Desde tu tablet, donde vos quieras. donde vos quieras. Sin frecuencia, a través de la web y todos tus sentidos. Sinantena.fm.